La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En esta reunión tendría que decir muchas cosas de la experiencia que hemos recogido en Colombia en general y en la mía en particular como presidente de este país, con altos niveles de organización transnacional del crimen, de los más altos del mundo. Ahí hay tablas que miden eso un poco, no sé si bien o mal hechas, pero no estamos sino entre los 5 primeros. Y en esa medida, igual que es un problema, vivimos en medio de ese problema, es también lo que nos permite hablar del asunto, porque es una experiencia que entre muertos, fracasos, nos da precisamente lecciones, tanto de los fracasos como de los éxitos. Se puede acumular una serie de lecciones que ya para el caso colombiano suman más o menos medio siglo de experiencia permanente. Parte de esas experiencias tienen que ver con que la coordinación profunda de inteligencias policiales en la operación de otras fuerzas, pero sobre todo de inteligencias policiales a lo más ancho que se pueda del mundo, es absolutamente prioritario. Lo que yo he querido hacer en mi gobierno es abrir todas las posibilidades de integración de la policía colombiana en sus inteligencias con las demás policías del mundo y sus inteligencias. Eso tiene compliques normativos, legales, etcétera, peligros también, pero creo que es uno de los hechos que le dota de más eficacia a la lucha contra el crimen que antes. No es suficiente. El crimen no es una variable policial exclusivamente. Y a veces se nos olvida y se cometen errores. El crimen es una variable integral a los cuerpos humanos y por tanto hay que mirarlo desde diversas y múltiples facetas. En la experiencia vamos conociendo que conductas ligadas al ser humano no necesariamente eran criminales. Y sin embargo una relación de poder concreta en un momento determinado, a veces visiones ideológicas no científicas, hacen que denominemos como crimen conductas que no necesariamente son criminalizables, pueden ser tratadas de manera diferente. Y aquí Colombia aprendió que el consumo de drogas no es criminal. Y este es un tema de discusión mundial y avanza en los países de manera lenta el hecho de no criminalizar consumos. Al consumidor se le pide una conducta responsable, que es diferente a la prohibición de consumos y llevar a la cárcel consumidores que en el caso de adicción, que es un extremo elevado del consumo, pérdida de control, tiene que ver con razones más afectivas que criminales. Y ponerle a un ser humano afectos en sociedades duras, competitivas, entre más competitiva sea la sociedad, más arroja la población hacia adicciones. La gran experiencia colombiana tiene que ver con narcotráfico de la cocaína, algo de la marihuana. Esa es nuestra experiencia. Hay otros crímenes o actividades criminales de las cuales no somos duchos, no tenemos experiencia,
recién a que aprendimos a saber cuáles son los insumos del fentanilo, por ejemplo. Fentanilo no necesita tierra. Colombia, como tiene tierra, pues tiene una especialidad en sustancias peligrosas que necesitan de la tierra. Y entonces este tipo de nuevas drogas, la tecnología las desarrollará cada vez más, serán personalizadas, se harán en casa, no necesitan campos, no necesitan campesinos, su detección es compleja y a lo más se necesitan grandes aparatos industriales para desarrollar una serie de compuestos químicos complejos que países como el nuestro y la mayoría de los países americanos no tienen. Y entonces, en la medida en que el consumo de sustancias peligrosas va transformándose en sociedades tecnológicas avanzadas, consumos tecnológicos, pues salimos del mercado. Y es un poco las cosas que hay que ver. Son análisis económicos, son análisis antropológicos, son análisis sociológicos, que a veces dentro de un código penal y un código de disciplina policial, pues no caben. Y las policías, sobre todo en sus inteligencias, tienen que tener hoy cada vez más la capacidad de comprender la integralidad de lo que denominamos crimen, es decir, ir más allá de la acción puramente policial. La inteligencia policial tiene que ser comprensiva. Ejemplo, si las ganancias, porque todo tema en el narcotráfico tiene que ver con ganancias exclusivamente, se mueven en el sistema financiero internacional, no en los nacionales. Y hay todo un circuito complejo de lavado de activos alrededor del sistema financiero mundial. Pues se necesita saber de inteligencia artificial y de algoritmos. Es decir, el componente de inteligencia en las policías tiene que elevarse en su cualificación matemática al máximo grado. Matemáticos y matemáticas a profundidad para poder desentrañar los algoritmos y contraalgoritmos que nos permitan encontrar dónde están los capitales. Por ejemplo, hoy diría, por la experiencia colombiana, solo la colombiana, que los capitales del narcotráfico que se producen en Colombia no están en Colombia. Se mueven a escala global. Tienen mecanismos de lavado que a veces usan territorio colombiano y a veces no necesitan del territorio colombiano. Los grandes narcotraficantes de Colombia, subordinados a narcotraficantes extranjeros a Colombia y hasta extraamericanos, como lo hemos encontrado aquí con sus enlaces capturados sobre todo en la ciudad de Medellín, de Albania, de Croacia, de Alemania, de Holanda, de Suecia, mexicanos, colombianos obviamente también, nos muestran un popurrí de enlaces globales que, como ustedes ya lo saben, muestran que la organización narcotraficante excolombiana ha sido superada en creces por organizaciones transnacionales con colombianos, pero ya no dominadas por colombianos, sino por una multitud de gentes que provienen de nacionalidades diferentes y cuya lógica es global, no nacional. Luego, el mercado de la cocaína, que antes era relativamente simple, se producía en Colombia, a veces Perú, Bolivia, y se vendía en Estados Unidos, casi todo dominado por Colombia, por colombianos, pues hoy no existe. Hoy es un mercado global, los narcotraficantes viven en yate, hay algunas normas marítimas que me gustaría conocer, no conozco bien el tema,
cerca de Dubái. Obvio, viven donde está el lujo mundial, para eso es que narcotrafican. Y el lujo mundial cambia de geografía. Antaño era Miami, entonces todos se iban a vivir a Miami, vivían en Miami y en Colombia. Hoy el lujo mundial se ha desplazado de Miami hacia otras ciudades más lujosas, que atraen más al narcotraficante porque busca el lujo. Es codicia pura, la codicia siempre va contra la vida, y viven ahí. Y las normas que hay allí les permiten un acomodamiento. Voy a hablar de estas cosas en concreto y espero no herir susceptibilidades, pero es para el análisis, la experiencia. Nosotros hemos cogido narcos colombianos por montones, ya no son 2, 3. Es una dispersión, una especie de democratización del negocio, entre comillas. Y entonces, cuando hago mis cuentas de extraditados, tenemos en mi gobierno solamente, sin contar atrás, 700 extraditados, de los cuales 500 a Estados Unidos. 500 es medio batallón. ¿De dónde sale tanto traqueto en Colombia? Y esos son los que se capturan. Ahora pensemos en cuántos no se capturan. Pues eso es un negocio que se está personalizando, pero que tiene unos enclaves a escala mundial, que es donde se mueve el dinero finalmente, que es lo que importa allí en ese tipo de actividad. Buscan dinero, acumulan dinero. Es un negocio de codicia a la 10ª potencia, y por eso matan. ¿Cuál es el problema para Colombia de los narcotraficantes colombianos si no viven aquí? Y si no traen los dólares aquí, ni siquiera. Aquí queda la sangre, no las ganancias. Y la experiencia nuestra es que precisamente por eso, al tener necesidad del control de la tierra, donde se producen los insumos, las rutas donde pasan, rutas que son americanas y ahora se volvieron globales, hablaré un poquito de eso, es que son rutas llenas de sangre derramada. Y entonces los balances nos van diciendo, bueno, Colombia no se mete en esto así no llega el dinero. Pues es que nos están matando a nosotros. No mueren allá, donde consumen. Las comparaciones entre muertos por consumo, en el caso cocaína, son muy inferiores, pero mucho a los muertos por la producción y los problemas que generan. Cifras: 1 millón de latinoamericanos han sido asesinados por razones que tienen que ver con el narcotráfico. Metidos en el negocio, no metidos en el negocio, estaban en el lugar equivocado, etc. 1 millón, no por sobredosis, no consumen en general lo que transportan o por donde pasa. De este 1 millón de latinoamericanos, la mayoría son colombianos, se calculan en 300,000, y debajo hay 200,000 mexicanos y ahí para abajo, una escala de muerte. Si ustedes cogen la tasa de homicidios de América, por regiones incluso, que la tenemos disponible, encuentra las rutas del narcotráfico de la cocaína, fácil. Por donde pasa la cocaína, las tasas de homicidios son más altas. Y entonces, es fácil saber que una ruta de cocaína es una ruta de sangre. Es un control social sobre la ruta, pero el control social se hace con dinero, comprando, ¿sí?, más suave, y con terror. Se controla la población por la vía del miedo y del terror. Y entonces se crean estados de facto, regímenes de facto,
parecidos a Hitler, no es muy diferente, totalitarios, digamos desde la concepción política, son totalitarios, manejan la vida de la gente que está allí y manejan su muerte, y su muerte es bárbara para poder asustar a los demás, no es una muerte simple, es una muerte rodeada siempre de barbarie, por eso la masacre, por eso las decapitaciones, por eso el descuartizamiento de cuerpos, por eso el uso de la mujer y el abuso como cosas, pues etcétera. Lo que llamamos aquí la cultura traqueta, que exporta la violencia por donde se necesita. México no era tan violento como Colombia y ahora compite en barbarie. Y Ecuador, que para nosotros era una envidia hace unas décadas porque no pasaba nada, pacífico, hoy es el doble de la violencia de Colombia. Y es un cambio de la geografía que tiene que ver con los cambios del mercado de la cocaína, de su producción, de su geografía y de sus rutas. Por aquí podríamos hablar mucho, pero en concreto lo que quería decirles es que no hay país en el mundo que tenga más experiencia y capacidad en relación exclusivamente al narcotráfico de cocaína que Colombia, por lo que le ha tocado vivir, por sus propios fracasos, por creer que por decreto se puede acabar un mercado. Los bolcheviques mismos nos demostraron en la historia, porque ellos quisieron acabar por decreto el capitalismo, que no es posible. Error bolchevique, pero que aquí extrañamente nosotros repetimos. ¿Cómo se acaba el mercado de la cocaína? Por decreto. O hay que moverse más allá de la policía en las razones que llevan a una sociedad consumidora, en una parte importante, a consumir. ¿Por qué cocaína antes? ¿Por qué antes era marihuana y no cocaína? ¿Por qué ahora no es cocaína sino fentanilo? Esa explicación no la tienen las policías. Pueden investigar si son integrales. Esa explicación la tiene la sociología, los estudios de la sociedad. La marihuana la fumaban los que protestaban contra la guerra de Vietnam. Los soldados que iban a Vietnam los drogaban. Y de ahí apareció altos niveles de consumo de opiáceos y cocaína. La cocaína no permite dormir, es para trabajar. Un latino no sabe de eso porque el latino quiere es gozar y en común. Y entonces sociedades latinas tienen más resistencia que las anglosajonas, que son solitarios. Temas que hacen comprender por qué una sociedad como Estados Unidos deriva de la cocaína al fentanilo y por qué las nuestras no, hasta ahora. Porque hay una diferencia cultural. Y la sociedad norteamericana está llevada a más grados de estrés por competencia que las nuestras, donde la gente se ayuda más. Son cosas que sirven para entender los peligros y las vulnerabilidades de cada sociedad. Por eso no encuentras, aquí los amigos de Estados Unidos me dirán si me equivoco o no, pero uno no encuentra al joven o a la persona adicta a la cocaína y ahora al fentanilo en fiesta, en discoteca propiamente, aunque también al latino sí. Quizás los afros, eso habría que analizarlo más profundamente, pero el otro está en un cuarto solo. Y si consume cocaína en solitario, ya ese es un hombre bajo control de la sustancia. No tiene control sobre la sustancia. ¿Qué lleva a esa persona a vivir en solitario? Falta de afectos,
Yo podría lanzar mis teorías, pero eso hay que comprobarlo científicamente. Falta de afecto en una sociedad lleva a mayores niveles de adicciones. Y entonces la reforma para disminuir las adicciones no está en llenar de afectos la sociedad. Política ya, entonces ya no es el tema, porque entramos a el modelo de las sociedades, de la forma como se organiza una sociedad y su rumbo. Mientras en Colombia sigamos ayudándonos entre nosotros mismos y nos amemos, tendremos un blindaje contra los consumos adictivos. Si eso se rompe en una sociedad, la gente es más vulnerable y los niveles son mayores. Y lo peor, se pasa de unos consumos poco riesgosos, mientras aquí han muerto 1 millón de personas por la marihuana y la cocaína en América Latina, sobre todo, Caribe. En Estados Unidos mueren 3.000 personas por cocaína al año, 4.000. Y científicamente se muestra que no es por la cocaína, sino por los venenos que le echan a la cocaína, porque es ilegal. Entonces agravamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué negocio es este? ¿Nosotros ponemos la sangre? Pues son mis discusiones que tengo con el señor Trump, pero son discusiones válidas, no es para que nos agarremos a cachetadas, sino para que lo pongamos sobre la mesa. Es validero como eficacia de lucha contra el narcotráfico de cocaína atacar las lanchas en el Caribe. Tema crucial. Yo vivo recogiendo ya cadáveres que llegan por el mar. Los últimos, que tengo apenas indicios, son de ciudadanos de la República Dominicana, que salieron de Venezuela y pum, pum, y sus cuerpos terminaron por las corrientes llegaron a la Guajira colombiana. Todavía está por confirmar los cuerpos, etcétera. Una de las cosas que más me ha extrañado es que las familias de estas personas pareciera que no existieran. Solo hemos logrado 1, 2, creo. Oye, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llaman? ¿Qué les pasó? ¿Estaban en eso o no estaban en eso? ¿Por qué? La que yo conocí en Santa Marta es re pobre, no tiene techo la casa. Y el señor estaba angustiado porque la hija iba a entrar a la universidad, le estaba pidiendo que quería entrar, y el hombre allá sin plata, sin dinero. Pues llega un momento en que decide, erróneamente, y decidió hacer un viaje a otro barco. Entonces las lanchas no van a Estados Unidos, las lanchas van en una cadena de barco en barco, de puerto en puerto. Y entonces, mientras se tira el misil, que vale más que la lancha, menos que la vida humana, y ahí, si hay cocaína, pues habrá 1 tonelada máximo, porque la lancha no puede, si la lancha lleva mucha carga, mucha gente, pues se demora, va contra la vida de ellos mismos. Entonces va hacia un buque madre, a lo mejor iba a un buque madre más adelante, y la lancha apenas alcanza a hacer eso. En el buque madre se concentra más cocaína, pero el misil no va al buque madre. Y entonces el buque madre, por un sistema de cómputo de cualquier empresario puede hacerlo. Bueno, perdimos esta lancha, pero ya tenemos suficiente para las utilidades, los precios, el diferencial de precios, etcétera. Y llegó a puerto. Y ya. Y entonces, ¿dónde estuvo la eficacia? Claro, entonces cuando nos pensamos a ver que en la vía marítima la cocaína va en contenedor, tenemos buenísimos químicos porque las ocultan de una manera que cada día sorprende, y es química.
Podríamos ganarle a los alemanes en nuestra industria farmacéutica, pero por estar en la cocaína no estamos en la farmacéutica. Y entonces, contenedor no va ningún misil sobre ellos. ¿Y cómo sabemos las rutas de los contenedores, las empresas de los contenedores, Marx, etcétera? ¿Por qué no sabemos de eso? ¿Cómo hacemos para controlar puertos? Sale más cocaína por el puerto legítimo que por la ensenada por donde sale la lancha. Entonces, todo este sistema de control de puertos que estamos aprendiendo hasta ahora nosotros, porque aquí tuvieron la lujosa idea de privatizarlos, o sea que tenemos menos control, pues resulta que esos algoritmos también, esas matemáticas también, de dónde vino el contenedor, para dónde, cuáles son las rutinas, etcétera, eso va marcando los rastros. Y por eso logramos capturas en la última 14 toneladas, sin matar una persona. En Buenaventura fue. Claro, porque ya sabemos más o menos cuáles son las rutinas. Esto se hace con varias policías, no con la colombiana. La inteligencia norteamericana nos ayuda. Aquí, por allá. La inteligencia norteamericana sin nosotros tampoco podría. Porque hay que estar en el terreno, hay que saber qué mujer le gusta al narco, etcétera, y poner la trampa, y eso no lo saben hacer allá. Nosotros sí. Porque hay que estar en el terreno, no hay nada como ser del territorio. Esa experiencia, ¿quién la reemplaza? Por muchas matemáticas que hay, es irreemplazable. Y podemos movernos ahí porque somos de ahí. Porque igual hay fuerzas que están con el negocio y hay fuerzas que no quieren eso porque no hay sino muertos. Cada familia tiene muertos. Entonces nosotros pagamos con sangre. ¿Y qué podemos pensar? Pues frenar eso lo más pronto posible. Y por eso hay una cooperación. Y esto es un poco la crítica sobre la eficacia. ¿Dónde estamos? Si el narcotraficante es un hombre, mujeres pocas, codicioso, pero las hay, son bárbaras. Si es un hombre codicioso y quieres vivir en el lujo, ¿dónde tiene el dinero? Pues tenemos que hablar con los amigos de Dubái, la policía de allá, estamos haciéndolo. Las lenguas, todas esas cosas, las culturas de entre una policía y otra, toca entenderlas y ver cómo la policía de Emiratos Árabes Unidos nos ayuda a cazar los narcos que viven allá. Pero igual podríamos decir de Madrid. Claro, el narco latino pues habla español, la ciudad más amigable pues son las de España, no las de Países Bajos, tiende a irse más a España. Pero, ¿por qué en los acuerdos, otro tema que no es sino para discutir, entre, yo le llamo los traquetos colombianos que están presos en Estados Unidos y la justicia de Estados Unidos, aparecen cláusulas como, no, si usted no vuelve, a usted lo vamos a soltar, no sé qué, hacen un acuerdo, pueden vivir en Estados Unidos, pero no vuelve a entrar 1 gramo de cocaína a Estados Unidos. Un chauvinismo judicial, se puede entender, pero tiene una consecuencia nefasta, porque el traqueto colombiano vuelve a Colombia, mata a los testaferros que se quedaron con sus bienes, aumenta nuestra violencia, recupera algunos bienes que no son de ellos, son ilegales, y como no tiene que exportar a Estados Unidos, cumple, y entonces exporta a Europa. Y el consumo, como ustedes ya saben, de consumo y mercado de cocaína europeo va hacia arriba. El de Estados Unidos se trancó. No es buena noticia para Estados Unidos porque ahora consume fentanilo. Entonces, cocaína, 3.000 muertos, fentanilo, 76.000, según el último dato que tengo. 76.000 al año. Eso es una epidemia. ¿Cuáles son las políticas allá al interior para frenar el consumo de fentanilo y por qué fentanilo
si es mortal. Mientras las otras drogas, la marihuana no era sustancia peligrosa, dijo la ONU. Ciencia. No es la política, no es el poder determinando qué es peligroso en el consumo de una persona, sino es la ciencia. Entonces la ciencia determina que nadie ha muerto por consumir marihuana, ni LSD, que eran los que usaban los hippies. Y Nixon prohibió eso por política, porque como los hippies y los señores de la juventud de esa época, Woodstock y todas esas cosas, que hicieron una revolución cultural hermosa, en mi opinión, a mí me gusta esa música, él pues se fue contra sus consumos, los criminalizó, cogió presos a los hippies, acabó con los hippies porque se acabaron, pero los hippies no se acabaron por decreto de Nixon, se acabaron porque la moda cambió, y entonces ya no había una juventud contestataria, digamos, a las políticas de guerra de ese entonces, sino que la juventud se volvió procapitalista. Se cayó el muro de Berlín, todas esas cosas, las alternativas se acabaron, se fumaron. Capitalismo triunfante. Y el capitalismo, ¿qué te dice? Trabaja, trabaja y trabaja y compite y compite y compite, no como los animales, porque los animales no compiten. Y en la competencia te vas quedando solo, sin novia, sin mujer, no sabes cómo relacionarte con una mujer. Y en esas soledades aparece la solución, el escape. Compite, 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 pues no duermes y ganas más. ¿Y qué te ayuda a no dormir? Entonces el descubrimiento es, a diferencia de lo que podía pasar en Colombia, es que la cocaína no era para las fiestas, sino para trabajar. Y claro, ahí hay un problema porque cuando la sociedad se cansa de trabajar, no hay, ¿qué saco yo trabajando? ¿Se me fue la vida? ¿Y qué? Aburrido que estoy. No hay alternativa, no hay intensidad de la vida. Si la intensidad de la vida no está, pues se reemplaza por otra intensidad o se olvida uno de la vida. Adiós. No me gusta esto que estoy viviendo, me voy. Y entonces hay drogas para irse, definitivamente. Y entonces estamos pasando algo dramático. Yo le llamo al fentanilo la droga de la crisis climática. A propósito, ¿cómo es? El estudio, el informe de seguridad nacional, la política de seguridad nacional de Estados Unidos acaba de publicar, no pone lo que la ciencia pondría de primeras. Y es una reflexión para las policías. El riesgo más grande de seguridad en América y el mundo se llama crisis climática. No son los iraníes, no son los chinos que comercian mejor, no son los rusos que viven del petróleo y ahí morirán en medio del petróleo si no son capaces de cambiar. San Petersburgo no es nada parecido a Helsinki y están ahí como a 30 kilómetros, algo así. Pero en Helsinki hay conocimiento y en San Petersburgo hay mafia. Y todo cambió. Y entonces así no se compite en el mundo. Los chinos sí van más adelante, están pensando con inteligencia, etcétera. Bueno, pero no me voy a meter en esa geopolítica mundial. Pero la ciudadanía estadounidense, no sé las edades propiamente, está en una porción muy importante, porque si hay 72,000 muertos, ¿cuántos consumidores hay? Pasando es a morirse, a suicidarse colectivamente. Y eso no se responde con policía. Eso se responde con un examen profundo y político de su propia sociedad. Que menos mal, los demás países americanos pues no vivimos todavía, no podemos decir que no sucederá. Entre menos afecto en nuestras sociedades, más posibilidad del suicidio. Que las niñas no quieran tener hijos es buena noticia para nuestros exiguos problemas fiscales, pero es una mala noticia para la vida. Y yo no soy godo regodo, soy de izquierdas.
pero que las niñas no quieran tener hijos y los niños tampoco, y entonces se desplome esa tasa demográfica, es porque no queremos vivir. La codicia mata la vida. Y aquí ya no estamos ante un problema de un suicidio, de un caso. Si es colectivo, estamos ante un problema de extinción. Y la policía tiene que empezar a estudiar su papel en un momento de la extinción humana, que nunca hemos vivido, no tenemos la más mínima idea de cómo es. Pero terrible sí es. Y por eso la crisis climática es el principal problema de seguridad, pero no aparece en los informes, y hay que hacerla aparecer. El diálogo entre policías tiene que poner este punto, porque claro, es terrible, porque entonces para solucionar la crisis climática hay que suspender el capital fósil, petróleo, carbón, gas y todo lo que se le... ¿Y cómo sociedades capitalistas suspenden el capital fósil? Si han vivido eso desde hace 3 siglos. Esa es la tensión del mundo de hoy. ¿Qué sobrevivirá? ¿La codicia o la vida? Pues las policías y los gobiernos debemos estar con la vida, sentido común. Entonces toda una agenda se puede construir alrededor de políticas de la vida, como toda una agenda se puede construir alrededor de políticas de la muerte que ayuden a la extinción. Es contra natura ir a favor de la extinción, no pasarán, pero así está el mundo. Y entonces hacer negacionismo de la crisis climática es un terrible error, porque el cronómetro avanza sin respuesta nuestra. Pero salgo de ahí porque solo lo planteo como el principal problema de seguridad de América, y por tanto de una necesaria coordinación más allá de las policías para enfrentar la crisis climática. Y la ciencia nos dice más o menos cómo. No estamos en ceros, sabemos cómo. Y América del Sur es el gran potencial de la energía limpia de América. Puede limpiar la matriz energética de Estados Unidos. Si de potencia pasa a realidad, son 500.000 millones de dólares. Y no es gasto, es inversión. Pero eso hay que plantearlo en el escenario que toca. Yo lo he planteado, pero aún no se me pone cuidado. Y otra sería América. Y no estaríamos hablando de migraciones, sino de prosperidad. Y no estaríamos hablando entonces de las nuevas esclavitudes alrededor de la migración, que es donde está el crimen. De mujeres, de niños, de seres humanos llevados a esclavitud, tráfico de órganos, tráfico obviamente sexual, niveles laborales de esclavitud, etcétera. La nueva esclavitud, decía el Papa Francisco antes que las policías. Papa Francisco entendió esto bien y me lo enseñó a mí y a muchos. Todo éxodo trae nuevas esclavitudes y estamos en una época de éxodo, porque ya no podemos vivir donde no hay agua, y porque si se incentiva la guerra, pues nadie quiere vivir bajo la guerra y ni bajo la pobreza, etcétera. Bien, entonces Colombia está dispuesta a ayudar en lo que más pueda, de acuerdo a su sabiduría recogida de la experiencia en una materia específica. En otra nos toca aprender de otros. Pero si de algo sabemos es de narcotráfico, de cocaína. Y podemos enseñar en eso gracias a nuestros propios fracasos como sociedad. Y está a disposición de todos ustedes ese conocimiento, esa experiencia transmitible. Ecuador necesita del Consejo de Colombia. Esa es la realidad hoy por hoy. México necesita del Consejo de Colombia. Estados Unidos necesita del Consejo de Colombia. Por eso, a pesar de mi agarrón con Trump, yo no quito la cooperación, porque no es Trump, es la sociedad de los Estados Unidos que tiene una necesidad. Allá me dijeron 3 insumos pasan por Colombia. Y dije, pero ¿cómo? Pasan, claro.
Si hay contrabandistas, lavadores de dólares colombianos que saben moverse dentro del mercado chino en la clandestinidad, poco sabemos de eso, pues pueden traer insumos de fentanilo y van para Estados Unidos, se ganan un billete. Luego no es impropia la... Entonces las prohibimos aquí y estamos buscándolos. Y no hicimos, no, y porque a Colombia no le interesa que la juventud de Estados Unidos se muera. Además, porque de pronto es nuestra juventud la que sigue en la lista de la muerte. 30 veces más adictivo que la heroína, dicen. Un gramito así puede matar un barrio. Eso es una arma de destrucción masiva, ahí sí. ¿Cómo vamos a ayudar o dejar o permitir o ser permisivos con una cosa de esas que es la muerte de humanidad? Tenga otro color de piel, tenga otra lengua, otra cultura, eso es humanidad. Y aquí se trata de proteger la humanidad toda. Si no nos ayudamos, nos extinguimos. El ser humano solo está vivo en el planeta Tierra porque se ayudó. Se ayudó tanto desde que mataba a tigres en conjunto, que podían acabarlo a uno solo, al punto que se ayuda en cerebros, en construcción científica, en ir más allá, siempre en encontrar soluciones a los problemas. Soluciones a los problemas no se encuentran en solitario, se encuentran es en colectivo. El saber es colectivo, es un acumulado. Es de todos y de todas, y hemos ayudado en eso. Luego las inteligencias lo que hacen es concentrar acumulados de saber y ayudarse entre todas para ser más eficaces, siguiendo la voz ancestral de los primeros Homo sapiens, que entendieron esto. Si no se ayudaban, perecían. Así sea calentándose juntos con sus cuerpos en una cueva helada. Así fue que sobrevivimos. Bueno, gracias muy amables por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.